Mi familia me prohibió ir a la reunión tras una década de ignorarme. Entraron con aires de grandeza a mi villa de lujo. Cuando el conserje preguntó quiénes eran, se quedaron en silencio. Esta vez, era yo quien sonreía. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El martes por la noche llegó como llegan casi todos mis martes, en silencio. Un silencio denso, casi tangible, que solo era interrumpido por el zumbido casi imperceptible de mi laptop y el lejano murmullo del tráfico de Santa Fe, en la Ciudad de México. Mi apartamento, un espacio minimalista de paredes blancas y ventanales que enmarcaban un mar de luces distantes, era mi santuario. Un lugar de orden, de lógica, donde cada objeto tenía un propósito y cada número en mis pantallas contaba una historia coherente. Yo, Lidia Valdés, a mis 32 años, era una arquitecta de datos, una estratega de inversiones. Mi mundo era un universo de algoritmos y proyecciones, un lugar predecible y controlable. Todo lo contrario a mi familia. El correo electrónico no llegó a mi bandeja de entrada principal. Fue un fantasma, un eco digital que apareció porque mi tía Brígida, en su torpeza tecnológica habitual, había usado responder a todos, en una cadena de la que yo había sido excluida hacía mucho tiempo. El asunto del correo brillaba en la pantalla con una alegría forzada, confirmar asistencia. Reunión familiar Valdés 2025 en Valle de Bravo. Mi corazón no se aceleró. No hubo un nudo en mi garganta. En su lugar, sentí esa vieja y familiar sensación de frío, como si una corriente de aire helado se hubiera colado por debajo de la puerta. Hice clic. Sabía que no debía, pero lo hice. Era un acto de masoquismo digital que practicaba de vez en cuando, solo para confirmar que nada había cambiado. La cadena de correos era un tapiz de la dinámica familiar. Mi hermana mayor, Candela, con su habitual dramatismo, discutía el concepto estético de la reunión. ¿Sería boho chic o minimalismo rústico? Mi madre, Genoveva, la secundaba, sugiriendo un catering que había visto en el Instagram de alguna celebridad. Mi padre, Isidro, había respondido con un escueto, me parece bien. Tíos, primos, todos estaban allí, tejiendo planes, compartiendo anécdotas anticipadas. Y entonces lo vi. Un correo de mi madre, unas cuantas respuestas más arriba. No se preocupen por Lidia, había escrito. Ya saben que ella siempre está, demasiado ocupada, con sus cosas de números. Mejor así, menos dramas. Mejor así, menos dramas. Las palabras no dolían. Eran simplemente un diagnóstico. Un recordatorio clínico de mi estatus en la familia, una variable inconveniente, una ecuación que complicaba el resultado. No era un olvido, no era un descuido. Era una decisión ejecutiva. Me habían extirpado del cuerpo familiar con la precisión de un cirujano, dejando una cicatriz que solo yo podía sentir. Cerré la laptop. El silencio del apartamento de repente se sentía pesado, opresivo. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies, una galaxia de luces parpadeantes, cada una representando una vida, una historia. Yo había construido mi propia galaxia aquí, una de éxito silencioso y autosuficiencia. Había luchado por cada metro cuadrado de este apartamento, por cada cero en mi cuenta bancaria. Pero en noches como esta, al mirar la inmensidad, me sentía como un satélite a la deriva, desconectado de su planeta de origen. No importaba cuán alto volara, seguía sintiendo el tirón gravitacional de un lugar al que ya no pertenecía. La reunión familiar era en 2 semanas. Y por primera vez en mucho tiempo, esa frialdad no me paralizó. Al contrario, me aclaró la mente. Ese correo fue la llave que abrió una puerta que yo mantenía cerrada con cerrojo. La puerta de mi archivo, como lo llamaba. No era un lugar físico, sino una carpeta encriptada en el disco duro de mi computadora.
Un museo privado y desolador donde coleccionaba, no por rencor, sino por necesidad de validación, las pruebas de que mi sensación de ser invisible no era una paranoia. Era una realidad documentada. Hice doble clic y la primera pieza de la exposición apareció en mi mente, tan vívida como si hubiera sido ayer. La primera exhibición, las dos quinceañeras. La fiesta de 15 años de Candela fue un evento legendario. Tenía yo 12 años y recuerdo el salón de un hotel de lujo, las cascadas de flores blancas, un vestido de diseñador que costó más que la colegiatura de un año. Candela, con 15 años, flotaba entre los invitados, una princesa en su propio cuento de hadas. 3 años después, cuando cumplí 15, mis padres me sentaron en la sala. «Mija», dijo mi madre, Genoveva, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «sabemos que a ti no te gustan esas cosas tan escandalosas. Eres más intelectual. ¿Qué te parece una cena bonita, solo la familia, en ese restaurante italiano que te gusta?» Yo asentí, porque era más fácil que discutir. Años más tarde, revisando unos viejos estados de cuenta de mi padre por un asunto fiscal, descubrí la verdad. El dinero que habían ahorrado en mi fiesta se había destinado a financiar una pasantía de moda de 6 semanas en París para Candela, que en ese momento tenía 18 años. Una pasantía que consistió, principalmente, en fotos para su incipiente blog de estilo de vida. La siguiente sala del museo era digital. La exhibición, la foto recortada. Estábamos en la villa de Valle de Bravo, el último verano que pasamos con mi padre antes de que su corazón empezara a fallar. El atardecer era espectacular, una pincelada de naranjas y púrpura sobre el lago. «Una foto», gritó Candela. «Lidia, tú tienes buen ojo, tómala tú». Y yo la tomé. Enfoqué, encuadré y capturé el momento perfecto, mis padres abrazados, Candela riendo, el sol poniéndose detrás de ellos. Estaba orgullosa de esa foto. Unos días después, Candela la subió a su Instagram. La imagen era impresionante, pero había algo diferente. Faltaba algo. Faltaba yo. Me había recortado del borde. El pie de foto decía, «Momentos perfectos con la gente que de verdad importa». Almohadilla familia, almohadilla bendecida, almohadilla Valle de Bravo. Recuerdo mirar mi propio brazo, apenas visible en el borde del marco original, y sentir como si me hubieran amputado un miembro fantasma. La exhibición más dolorosa era la que llamaba «Las noches en vela». Cuando el corazón de mi padre, Arturo, se convirtió en una bomba de tiempo, fui yo quien descifró los complejos horarios de sus medicamentos. Fui yo quien investigó dietas bajas en sodio que no fueran insípidas. Fui yo quien se sentaba con él durante horas, leyéndole artículos de finanzas del periódico, el único tema que parecía devolverle el brillo a los ojos. Candela, por otro lado, hacía visitas de 15 minutos. Entraba con la cámara de su teléfono ya encendida, grababa una historia para Instagram abrazando a nuestro padre con un filtro que la hacía ver angelical y escribía, «Aquí, cuidando a mi guerrero. Qué frágil es la vida». Luego se iba, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y un silencio incómodo. Recuerdo una tarde en particular. Papá estaba débil. Candela se fue y él me miró. No dijo nada, pero sus ojos, esos ojos inteligentes que ahora estaban nublados por la enfermedad, me lo dijeron todo. Vio la farsa. Y en su mirada encontré una mezcla de tristeza y una impotencia que me rompió el corazón. Él lo veía, pero no tenía la fuerza para detenerlo. La última pieza era más reciente. La exhibición, la ayuda rechazada. Hace un año, el pequeño negocio de consultoría de mi padre, Isidro, atravesó una mala racha. Yo, con mis bonos de fin de año, ofrecí ayudar. Llamé a mi madre. «Mamá, no te preocupes, puedo cubrir los gastos de la casa por unos meses. Isidro no tiene por qué estresarse». La pausa al otro lado de la línea fue breve, pero cargada de significado. «Ay, mi hija, qué linda». «Pero no te preocupes», dijo Genoveva con un tono condescendiente. «Tu hermana nos está ayudando a conseguir un patrocinio muy importante para su blog. Es una marca de estilo de vida de lujo.
Eso nos ayudará mucho más a largo plazo que tu dinerito. Mi dinerito. El fruto de semanas de 80 horas de trabajo, de análisis de mercado que mantenían a flote carteras de millones de pesos, reducido a dinerito. Colgué el teléfono y por primera vez no sentí tristeza, sino una rabia fría y lúcida. Estaban tan inmersos en el espejismo de Candela que eran incapaces de ver la realidad sólida y tangible que yo les ofrecía. Cerré la carpeta, archivo. El museo había cumplido su propósito. Cada exhibición era un ladrillo en el muro que me separaba de ellos, pero también era un peldaño en la escalera que me había obligado a construir para salir adelante por mi cuenta. Y ahora, con la noticia de la reunión, sentí que era hora de dejar de visitar el museo y empezar a construir algo nuevo. El plan de acción no nació de la emoción, sino del análisis. La Lidia analista de datos tomó el control. La rabia y el dolor fueron archivados como variables emocionales no pertinentes, y mi mente se enfocó en un solo punto del correo de mi tía Brígida, una anomalía en el flujo de información. El agente inmobiliario dice que la nueva sociedad debe firmar antes del 30. No decía, los nuevos dueños. Decía, la nueva sociedad. El término era específico, corporativo. Era mi lenguaje. ¿Por qué venderían la villa, el santuario de mi padre, el último lugar donde lo vi reír a carcajadas, a través de una sociedad? La respuesta era obvia, para ofuscar, para agilizar, para mantenerlo limpio. Y para mantenerme a mí, Lidia, fuera de la ecuación. Si la propiedad se vendía como un bien familiar, yo, como heredera directa, tendría que firmar. Pero si la propiedad pertenecía a una sociedad anónima, la venta sería una simple transacción corporativa. Mi corazón, que se había mantenido en un ritmo metronómico, empezó a latir con más fuerza. No era ansiedad. Era la adrenalina de un cazador que acaba de encontrar una pista. No busqué en los portales inmobiliarios. Eso sería para amateurs. Fui directamente a la fuente, el portal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México. La interfaz era arcaica, gubernamental, pero yo sabía navegarla. Introduje el folio real del inmueble, un número que me sabía de memoria desde que ayudé a mi padre a organizar sus documentos años atrás. Pagué la tarifa de consulta con mi tarjeta de crédito y esperé. Los segundos se sintieron como minutos. Finalmente, el documento PDF se cargó en la pantalla. Mis ojos escanearon el texto legal, ignorando el lenguaje florido, buscando los datos crudos. Y allí estaba. Propietario actual, Creaciones Cande S.A.D.C.B. Sentí un vértigo momentáneo. Creaciones Cande. Era el nombre de la empresa que mi hermana había registrado para monetizar su marca personal. Una empresa fantasma, una sociedad de un solo socio diseñada para facturar sus patrocinios y colaboraciones. Habían transferido la casa de la familia, el legado de mi padre, a la empresa de Instagram de mi hermana. Lo habían convertido en un activo más en su portafolio de vanidad. Me recliné en mi silla, la piel de cuero fría contra mi espalda. El plan de ellos era claro, vender la villa, que estimaba valía unos 25 millones de pesos, y usar el dinero para financiar el estilo de vida insostenible de Candela, probablemente bajo el pretexto de invertir en el negocio familiar. Y lo habían hecho a mis espaldas, asumiendo que yo, la hija silenciosa, la hermana, demasiado ocupada, nunca me daría cuenta. Pero se equivocaron en una variable fundamental. Subestimaron mi capacidad para leer la letra pequeña. Subestimaron mi inteligencia. Y, sobre todo, subestimaron cuánto significaba esa casa para mí. No era solo un inmueble. Era el eco de la risa de mi padre. Eran los veranos de mi infancia. Eran los consejos que me dio en esa terraza mientras mirábamos el lago. Ellos veían un activo a liquidar y yo veía el último bastión de mi historia familiar, una historia de la que se habían esforzado tanto por borrarme. La frialdad en mis venas se convirtió en acero. No iba a permitirlo. No iba a enfrentarlos con gritos ni lágrimas. Eso era lo que ellos esperarían. Eso era lo que querían. Iba a enfrentarlos en mi propio terreno, el de la estrategia, los datos y la ley. El juego había comenzado.
Y ellos ni siquiera sabían que yo estaba en el tablero. Las lágrimas no llegaron. En su lugar, abrí un nuevo archivo. No un documento de texto, sino una hoja de cálculo de Excel. Mi refugio. Mi herramienta. Le di un nombre al archivo, Proyecto V. V de Valdés. V de Valle. V de venganza. No, esa última palabra era demasiado emocional. V de victoria. Sí, eso era mejor. La pantalla blanca y cuadriculada me devolvió la calma. Esto era territorio conocido. Un problema complejo desglosado en componentes manejables. En la celda A1, escribí, objetivo principal. En la B1, recuperar la propiedad de la villa en Valle de Bravo antes de la reunión familiar. En la fila 2, creé las columnas, tarea, responsable, fecha límite, estado, y notas. La primera tarea era obvia. Celda A3, análisis legal del fideicomiso original. Celda B3, Sabina Rojas. Celda E3, prioridad máxima. Sabina era mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocimos en una clase de cálculo avanzado donde yo era la única estudiante de finanzas y ella, la única de derecho. Mientras yo veía la belleza en los números, ella veía el poder en las palabras. Ahora era una de las abogadas inmobiliarias más temidas y respetadas de la ciudad. Era brillante, implacable y, lo más importante, ferozmente leal. Marqué su número. Contestó al segundo tono. Lidia, ¿qué algoritmo rompiste ahora?, dijo a modo de saludo. Su voz era siempre un chorro de energía. Necesito que encuentres algo para mí, dije, mi voz plana, desprovista de la tormenta que sentía por dentro. Le expliqué la situación. El correo, la exclusión, la venta secreta, creaciones CAN de SADCB. Escuchó en silencio, algo raro en ella. Cuando terminé, hubo una pausa. Son unos desgraciados, Lidia, dijo finalmente, su voz despojada de toda broma. ¿Vas a dejarlos que se salgan con la suya? Puedo redactar una demanda de impugnación de la transferencia que los tendrá atados en los tribunales durante años. No, respondí con calma. Una demanda es ruidosa, es pública. Es el tipo de pelea que Candela disfrutaría, un drama que podría monetizar. Yo no quiero pelear. Quiero ganar. Sabina guardó silencio de nuevo, entendiendo. Busca el fideicomiso original, continué. El que mi padre Arturo estableció cuando compró la casa. Él era un hombre meticuloso. Odiaba los cabos sueltos. Dudo que le haya dado a mi madre y a Candela un cheque en blanco. Tiene que haber algo, una cláusula, una condición, algo que pasaran por alto en su prisa por deshacerse de mí y del legado de mi padre. Busca cualquier cláusula de negligencia. Negligencia, repitió Sabina, saboreando la palabra. Me gusta como piensas, Valdés. Dalo por hecho. Te llamo en cuanto tenga algo. Y Lidia hizo una pausa. Me alegro de que finalmente estés haciendo esto. Colgué y actualicé la celda de 3A, en proceso. La siguiente tarea la escribí en la celda A4, auditoría financiera de creaciones CAN de SADCB. Responsable, Lidia Valdés. Pasé las siguientes horas sumergida en registros públicos, informes de crédito y bases de datos corporativas. La huella digital de la empresa de mi hermana era un desastre. Mostraba grandes ingresos esporádicos de patrocinios, pero también gastos exorbitantes, viajes, ropa de diseñador, rentas de autos de lujo, todo clasificado como gastos de representación. No había rastro de una planificación financiera sólida. Era una empresa construida sobre arena, sobre la base de la próxima publicación viral. Y entonces encontré lo que buscaba. Un pequeño detalle, pero significativo. En los registros fiscales del municipio, busqué el estado del impuesto predial de la villa. La pantalla mostró el resultado y sentí una oleada de triunfo. Adeudo. No habían pagado el impuesto predial. No del último año, sino de los últimos 2. Estaban en mora.
La arrogancia los había cegado. Estaban tan ocupados planeando cómo gastar los 25 millones de pesos de la venta que se habían olvidado de pagar los 300,000 pesos de impuestos que mantenían la propiedad en regla. Era una pequeña grieta en su armadura. Y yo sabía, por mi experiencia, que las grietas más pequeñas podían derribar las estructuras más grandes. Actualicé la hoja de cálculo. La victoria, de repente, se sentía un poco más cerca. Pasaron 3 días. 3 días en los que funcioné en modo automático en el trabajo, mi mente consciente procesando datos de mercado mientras un subproceso constante corría en segundo plano, esperando la llamada de Sabina. La llamada llegó un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los rascacielos de Santa Fe. Bingo, fue lo único que dijo Sabina. No necesitaba decir más. Háblame, respondí, girando mi silla para quedar de cara al ventanal. Tu padre era un genio, comenzó Sabina, y pude oír el ruido de papeles siendo hojeados. Un genio paranoico y maravilloso. El fideicomiso es una obra de arte legal. Lo redactó de tal manera que, en la superficie, mi madre y Candela tenían el control como fideicomisarias principales. Pero, Lidia, está lleno de trampas para osos. Y tu hermana y tu madre cayeron en la más grande de todas. Me incliné hacia adelante, con el teléfono presionado contra mi oreja. Hay una sección que él tituló, Cláusula de continuidad y responsabilidad. Suena aburrido, ¿verdad? Por eso seguro que ni la leyeron. Dentro de esa sección, hay un pequeño párrafo, el 4b, que es una joya. Se llama, Cláusula de reversión por negligencia fiscal. Sabina hizo una pausa dramática. La conocía lo suficiente como para saber que estaba disfrutando cada segundo. La cláusula estipula, continuó, su voz bajando a un tono casi reverente, que si los impuestos asociados a la propiedad, específicamente el impuesto predial, no se pagan durante 2 periodos fiscales consecutivos, los derechos de las fideicomisarias principales quedan suspendidos automáticamente. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Suspendidos? Totalmente suspendidos, confirmó Sabina. Como si su poder sobre el fideicomiso se pusiera en pausa. Y aquí viene lo mejor. La cláusula activa entonces los derechos del fideicomisario beneficiario secundario. ¿Adivinas quién es? Yo, susurré. Tú, dijo Sabina con una risa triunfante. Y esto es poesía pura, Lidia. El beneficiario secundario tiene un plazo de 30 días a partir de la activación de la cláusula para liquidar la totalidad de la deuda fiscal, incluyendo multas y recargos. Si lo haces, la cláusula de reversión se ejecuta plenamente. La titularidad del fideicomiso se transfiere irrevocablemente y de forma inmediata al beneficiario secundario. Tu madre y Candela son removidas de sus cargos y pierden todo derecho sobre la propiedad. Para siempre. Me quedé en silencio, procesando la brillantez de la estrategia de mi padre. No había confiado en ellas. Había anticipado su irresponsabilidad, su desdén por los detalles. Les dio el control, pero con un botón de autodestrucción que solo se activaría por su propia negligencia. Y les dio la llave de ese botón a la única persona que sabía que sería lo suficientemente responsable para manejarla, a mí. No era una herencia, era una prueba. Una prueba que ellas habían reprobado estrepitosamente. ¿Estás segura, Sabina? ¿No hay ambigüedades?, pregunté, mi mente analítica buscando fallas. Es tan sólido como una roca. Lo he revisado 3 veces. El abogado que lo redactó con tu padre era un tiburón. No hay escapatoria. Es un contrato de adhesión puro y duro, o cumplen las reglas, o pierden el juego. ¿Cuál es el monto exacto de la deuda?, pregunté, mi voz firme de nuevo. Con recargos y multas, el total asciende a 302,450 pesos y 70 centavos, dijo Sabina. 300,000 pesos. La cantidad que mi madre había despreciado como dinerito. La ironía era casi dolorosa. La llave para un patrimonio de 25 millones de pesos costaba lo mismo que un coche de gama media. Un precio que ellas no estaban dispuestas a pagar, no porque no pudieran,
sino porque en su mundo de apariencias, pagar impuestos era una vulgaridad invisible, un gasto sin glamour que no generaba ni un solo like. Envíame los datos para la transferencia, dije, abriendo el portal de mi banca en línea. Lidia, espera, dijo Sabina. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Esto no es solo recuperar una casa. Esto es una declaración de guerra. Miré el reflejo de mi rostro en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, pero sus ojos tenían una determinación que no había visto en mucho tiempo. Lo sé, respondí. Pero la guerra no la empecé yo. Yo solo voy a terminarla. No hubo duda. No hubo un momento de vacilación. Mi dedo se movió sobre el trackpad con una precisión mecánica. Abrí la aplicación de mi banca privada, introduje mis credenciales y navegué hasta la sección de transferencias interbancarias, SPEI. El portal me saludó con el familiar despliegue de mis activos, acciones, bonos, fondos de inversión, un ecosistema financiero que yo misma había cultivado, lejos de la mirada de mi familia. Sabina me envió por mensaje seguro los datos de la cuenta de la tesorería del municipio. Introduje el número de cuenta, la referencia y el monto exacto, 302.450 pesos mexicanos con 70 centavos. Por un instante, mi dedo se detuvo sobre el botón de confirmar. 300.000 pesos. Recordé la vez que le ofrecí a mi madre una cantidad similar para ayudar a mi padre y cómo su rechazo me había hecho sentir pequeña, insignificante. Ahora, esa misma cantidad se sentía como el arma más poderosa del mundo. Era el precio de mi libertad. El costo de mi asiento en la mesa. Hice clic. La pantalla mostró una palomita verde y un folio de confirmación. La transacción estaba hecha. Unos cuantos kilobytes de información habían viajado a través de la red, una simple instrucción digital que acababa de cambiar el curso de mi vida y la de mi familia para siempre. Cerré la laptop. No sentí una euforia salvaje. Sentí una calma profunda, la satisfacción de una ecuación perfectamente resuelta. Actualicé mi hoja de cálculo. La tarea, pagar deuda fiscal, ahora tenía el estado completado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal silenciosa. Sabina, con la energía de un depredador que ha olido sangre, se movió con una eficiencia asombrosa. Presentó la prueba del pago en el juzgado correspondiente, invocó la cláusula 4b del fideicomiso y presentó la solicitud de ejecución de la reversión. Como había predicho, no hubo oposición posible. El lenguaje del documento era inequívoco. El incumplimiento era demostrable. El pago estaba registrado. En el mundo de la ley, no había espacio para el drama de Candela ni la manipulación de mi madre. Solo había hechos. 2 semanas después de la transferencia, recibí un sobre de mensajería en mi oficina. Dentro, había un juego de documentos oficiales con sellos y firmas. Era el testimonio notarial que acreditaba la transferencia de derechos del fideicomiso. Mi nombre, Lidia Valdés, figuraba ahora como única fideicomisaria y beneficiaria. La villa de Valle de Bravo, legalmente, era mía. Mi primera llamada no fue a Sabina para celebrar. Fue a Valle de Bravo. Administración de la Reserva, habla Ramiro, ¿en qué puedo servirle?, contestó una voz profesional y amable. Ramiro, habla Lidia Valdés, dije, mi tono era cortés pero firme. Le llamo en relación a la Villa 27, la propiedad de la familia Valdés. Ah, sí, señorita Valdés. Su hermana, la señorita Candela, nos llamó ayer para coordinar los detalles de su llegada este fin de semana. ¿Hay algún cambio? Sí, Ramiro, hay un cambio significativo, dije, disfrutando el poder tranquilo de esas palabras. A partir de hoy, yo soy la única propietaria registrada de la Villa 27. Le enviaré a su correo electrónico la documentación legal que lo acredita en los próximos 5 minutos. Le pido, por favor, que actualice sus registros. Hubo un silencio al otro lado de la línea, el sonido de un profesional procesando información inesperada. Entendido, señorita Valdés, dijo finalmente, su tono impecable. ¿Cuáles son sus instrucciones? La reunión de este fin de semana sigue en pie,
dije. Pero la lista de invitados ha cambiado. Solo hay un nombre en esa lista, Lidia Valdés. Cualquier otra persona que llegue a la propiedad, sin importar su apellido, no tiene una reservación y no debe ser admitida en las instalaciones. Comprendido. ¿Algo más? Sí, añadí, permitiéndome un pequeño lujo. Quisiera que para mi llegada el viernes por la tarde, haya una botella de champagne Perrier Jouet enfriándose en la suite principal. Y por favor, asegúrese de que el personal se refiera a mí como la propietaria. Por supuesto, propietaria Valdés. Que tenga un excelente día. Colgué el teléfono. Miré el documento en mis manos, mi nombre escrito en tinta oficial. No sonreí. Aún no. Pero sentí que una pieza que había estado fuera de lugar durante 32 años, finalmente encajaba en su sitio. El viernes llegó con un cielo despejado y un sol brillante, el tipo de día que Valle de Bravo reserva para sus fines de semana más exclusivos. Yo no llegué con fanfarrias. Conduje mi sedán alemán, un auto elegante pero discreto, y lo estacioné en una calle lateral, a unos 200 metros de la entrada principal del fraccionamiento La Reserva. Desde mi posición, oculta por la sombra de unos flamboyanes, tenía una vista perfecta de la caseta de seguridad. Llegué temprano. Quería estar allí antes que ellos. Quería sentir el pulso del lugar bajo mi control antes de que su caos intentara invadirlo. No era nerviosismo, era preparación. La misma que aplicaba antes de una presentación importante ante un consejo de administración. Conocer el terreno, anticipar las variables. A las 4:15 de la tarde, apareció la primera variable. Una camioneta Escalade blanca, brillante y ostentosa, dobló la esquina. Era la de Candela. La reconocí por la calcomanía de una marca de champán en la ventana trasera, producto de uno de sus patrocinios. Se detuvo frente a la pluma de seguridad. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de Instagram. Como había anticipado, Candela ya estaba transmitiendo en vivo. La vi en mi pantalla, ajustándose las gafas de sol de diseñador. Hola, mis amores, decía a sus seguidores, con su voz cantarina y artificial. Ya casi llegamos a nuestro paraíso familiar. No saben la falta que me hacía desconectar y recargar energías en este lugar tan mágico. La tradición familiar es lo más importante, ¿no creen? Mientras hablaba, vi al guardia de seguridad acercarse a su ventana. Vi cómo Candela le sonreía, una sonrisa de quien está acostumbrada a que todas las puertas se le abran. Vi cómo su sonrisa vacilaba cuando el guardia no levantaba la pluma de inmediato. Vi cómo fruncía el ceño y gesticulaba, su transmisión en vivo convenientemente olvidada por un momento. El audio de su video era inaudible, pero no necesitaba escucharlo. Podía leer la obra de teatro en sus gestos. ¿No sabes quién soy? Esta es mi casa. Unos minutos después, llegó el coche de mis padres, un sedán más modesto. Mi padre, Isidro, iba al volante. Se estacionó detrás de la camioneta de Candela. Mi madre, Genoveva, se bajó, caminando con esa elegancia estudiada suya hacia la ventana del conductor de la Escalade, seguramente para preguntar qué estaba pasando. El drama se estaba desarrollando exactamente como lo había previsto en mi hoja de cálculo. Vi a Candela hacer una llamada, probablemente a Ramiro, el administrador. La llamada debió ser corta y frustrante, porque la vi guardar el teléfono con un golpe seco. La vi bajarse de la camioneta, su vestido de lino ondeando a su alrededor, y caminar con pasos furiosos hacia la caseta de seguridad. La pequeña pantalla de mi teléfono se convirtió en mi palco privado para el primer acto de esta obra. La transmisión de Candela seguía activa, aunque ahora apuntaba torpemente hacia el tablero del coche. Sus seguidores, ajenos a la situación real, llenaban el chat de corazones y comentarios como «Reina» y «Disfruta mucho, Cande». Sentí una punzada de algo que no era placer, sino una especie de lástima fría y distante. Toda su vida era una actuación. Una fachada construida sobre cimientos de arena. Y yo estaba a punto de provocar un terremoto. Vi a mi madre acercarse a Candela, tratando de calmarla. Vi a mi padre bajar del coche, sus hombros caídos,
una expresión de cansancio infinito en su rostro. Se quedó de pie junto a su puerta, sin acercarse a la discusión, un espectador pasivo de un conflicto que él había permitido que creciera. El guardia de seguridad se mantuvo firme. Era joven, pero su postura era profesional, inamovible. Le habían dado una orden clara y la estaba cumpliendo. Después de 10 minutos de discusión infructuosa, vi a Candela rendirse. Regresó a su camioneta y dio una vuelta en U con brusquedad. Mis padres la siguieron. El pequeño convoy de los Valdés autoexiliados se dirigió de vuelta por donde había venido. Esperé 5 minutos más, dándoles tiempo para que se alejaran. Luego, encendí mi coche. Conduje lentamente hacia la entrada. Me detuve junto a la caseta. El mismo guardia joven se acercó a mi ventana. Buenas tardes, dijo, su rostro era una máscara de profesionalismo. ¿Tiene reservación? Buenas tardes, respondí con una sonrisa tranquila. Soy Lidia Valdés. La propietaria. El guardia revisó su lista en la tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente en señal de reconocimiento. Adelante, propietaria Valdés. Bienvenida. El señor Ramiro la está esperando en la recepción de la villa. La pluma se levantó sin la menor vacilación. Conduje a través de la entrada, dejando atrás la calle y el mundo al que ellos habían sido desterrados. El primer acto había terminado. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El interior de la villa olía a flores frescas y a cera de abeja. Ramiro me recibió en la puerta con una inclinación de cabeza respetuosa. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con una calma que solo dan años de lidiar con los caprichos de los ricos. Propietaria Valdés, bienvenida, dijo, su voz era un bálsamo. Su champaña está en hielo y la villa está a su disposición. Si me permite, le informo que sus familiares intentaron acceder hace unos momentos. Se les negó la entrada según sus instrucciones. Gracias, Ramiro. Aprecio su profesionalismo, respondí, entregándole la llave de mi coche a un valet. Es posible que intenten contactarlo o incluso regresar. Le pido que mantenga su postura. Nadie entra sin mi autorización expresa. Por supuesto, asintió. No habrá ningún problema. Mientras Ramiro me acompañaba al interior, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Lidia, ¿qué significa esto? Hay un error en la entrada. Candela está furiosa. Llámanos de inmediato. Ignoré el mensaje. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Candela. Sé que estás detrás de esto, maldita víbora. Contesta el teléfono. Tienes 5 minutos o haré un escándalo que no olvidarás. Apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. El silencio. ¡Qué lujo tan maravilloso! Pasé la siguiente hora recorriendo la casa, mi casa. Cada habitación era un archivo de recuerdos. La terraza donde mi padre me enseñó a jugar ajedrez. La cocina donde intentamos hornear galletas y terminamos cubiertos de harina. El pequeño estudio con vista al lago, donde él leía sus libros de historia. Toqué los muebles, sentí la textura de las paredes de piedra. No estaba reclamando un edificio, le estaba reclamando mi historia. Me serví una copa de champaña y me senté en la terraza. El sol comenzaba a descender, pintando el lago con tonos dorados. La paz era absoluta. Pero sabía que era una paz temporal. La calma antes de la tormenta. La tormenta llegó a las 6:30 de la tarde. No en forma de llamada, sino en persona. Escuché el sonido de coches deteniéndose bruscamente en la entrada de la villa. Luego, voces airadas. Me asomé discretamente por una de las ventanas del frente. Allí estaban. Habían logrado pasar la primera caseta de seguridad, probablemente mintiendo sobre ser mis invitados, y habían conducido directamente hasta la entrada de la casa.
Candela estaba fuera de su camioneta, gritándole a un guardia de seguridad privado de la villa. Mi madre estaba a su lado, con una expresión de indignación. Mi padre se mantenía unos pasos atrás, la viva imagen de la desdicha. Ramiro salió a su encuentro, una muralla de cortesía infranqueable. Señora Valdés, señorita Candela, dijo con calma. Como se les informó en la entrada, no tienen una reservación. Les pido amablemente que se retiren de la propiedad. Esta es nuestra casa, gritó Candela, su rostro enrojecido por la ira. Hemos venido aquí por 20 años. ¿Quién se cree que es esta empleada de mi hermana para darnos órdenes? Fue en ese momento que decidí que era hora de hacer mi entrada. Abrí la gran puerta de madera. Salí al pórtico, con mi copa de champaña en la mano. Me apoyé lánguidamente en una de las columnas de cantera. La escena se congeló. Los gritos de Candela se ahogaron en su garganta. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Mi padre desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Vaya, vaya, dije, mi voz sonaba tranquila, casi divertida. Parece que hay una fiesta en mi puerta. ¿Se les ofrece algo? Candela fue la primera en recuperarse. Lidia. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué le dijiste a esta gente que no nos dejaran pasar? Di un sorbo a mi champagne. Creo que ha habido un malentendido, hermanita. Verás, cuando eres la dueña de un lugar, tienes el derecho de decidir quién entra y quién no, y tú, querida, junto con mamá y papá, no estáis en mi lista de invitados. La dueña, se burló Genoveva, mi madre. No seas ridícula, Lidia. Esta es la casa de la familia. La corregí suavemente. Era la casa de la familia. Ahora, legalmente, es mi casa. Resulta que olvidaron pagar algo tan trivial como los impuestos. Y el fideicomiso que papá, en su infinita sabiduría, redactó, tenía una pequeña cláusula para casos de, digamos, negligencia administrativa. Una cláusula que me permitió tomar el control total. El color desapareció del rostro de mi madre. Miró a Candela, quien parecía igualmente aturdida. Habían sido superadas en su propio juego, no con gritos, sino con la fría y silenciosa lógica de un contrato. No puedes hacernos esto, susurró mi madre, su voz temblaba. Somos tu familia. ¿En serio? Arqueé una ceja. No me sentí como parte de la familia cuando me excluyeron de la reunión. No me sentí como parte de la familia cuando intentaron vender el legado de mi padre a mis espaldas. La familia, mamá, es más que un apellido. Es lealtad. Es respeto. Palabras que parecen haber olvidado. Me acerqué al borde del pórtico, mirándolos desde mi posición elevada. Así que aquí están las opciones. Pueden irse por su propio pie, ahora mismo. O puedo pedirle a Ramiro que llame a la policía para que los escolte por invasión de propiedad privada. La elección es suya. Candela me miró con un odio puro, sin diluir. Esto no se va a quedar así, Lidia. Te arrepentirás de esto. Dudo mucho que lo haga, respondí, dándome la vuelta. Ramiro, dije sin mirar atrás, asegúrate de que la puerta quede bien cerrada cuando se vayan. Entré de nuevo en la casa, cerrando la puerta a mis espaldas. Escuché sus murmullos furiosos por unos instantes, y luego el sonido de los coches arrancando y alejándose. Me recargué contra la puerta, el corazón latiéndome con fuerza. No había sido una victoria gozosa. Había sido una amputación necesaria. Y mientras el silencio volvía a llenar la villa, supe que, aunque doloroso, había sido el primer paso para sanar. La paz duró exactamente 1 hora y 42 minutos. Estaba desempacando mi maleta en la suite principal, un espacio que siempre le había pertenecido a mis padres y que ahora se sentía extrañamente mío, cuando mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar sin control. No eran llamadas. Eran notificaciones. Decenas de ellas, de Instagram, de WhatsApp, de viejos contactos que no había visto en años. Con una sensación de inevitable fatalidad, abrí Instagram.
Y allí estaba. Candela había lanzado su contraataque. En su perfil, había un nuevo video, grabado con la cámara frontal de su teléfono desde el interior de su camioneta. Su rostro ocupaba toda la pantalla. Estaba llorando. No eran lágrimas sutiles, ni era un llanto desgarrador, con el rímel corrido y la voz quebrada. Era una actuación digna de un premio. No puedo creer lo que acaba de pasar, mis amores, sollozaba a la cámara. Vinimos a nuestra casa, la casa donde crecimos, la casa que mi papi construyó con tanto amor, y nos echaron. Mi propia hermana nos echó a la calle. La cámara se movía para enfocar a mi madre en el asiento del copiloto, quien convenientemente se cubría el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos. No sé qué hemos hecho para merecer esto, continuaba Candela, su voz subiendo de tono. Mi hermana siempre ha sido diferente. Celosa, quizás, de la unión que mamá y yo siempre hemos tenido. Y ahora, aprovechándose de un tecnicismo legal, de un error en los papeles mientras aún estábamos de luto por mi padre, nos ha robado nuestro hogar, nuestros recuerdos. El video duraba 10 minutos. 10 minutos de una narrativa cuidadosamente construida, llena de medias verdades y omisiones flagrantes. Se pintaba a sí misma como la víctima, la hija devota, y a mí como la villana fría y calculadora. Terminó el video con una súplica a sus seguidores. Por favor, solo les pido sus oraciones. Y que compartan esto. Que se sepa la clase de persona que es Lidia Valdés. Que la gente vea que el dinero no puede comprar una familia. Y la gente compartió. Vaya que sí compartieron. El video se estaba volviendo viral. El hashtag #Justicia para los Valdés comenzaba a hacer tendencia. Mis notificaciones eran un tsunami de odio. Comentarios en mis antiguas fotos de Instagram: víbora, sin corazón, ojalá te pudras sola en esa casa. Mensajes directos de extraños, llamándome ladrona, monstruo. Incluso recibí un mensaje de una prima lejana: Lidia, estoy tan decepcionada de ti. Tu padre estaría avergonzado. Era una ejecución pública. Candela, la maestra de la manipulación de la percepción, había tomado el control de la narrativa. Había convertido un asunto de legalidad y consecuencias en un melodrama de buenos contra malos. Y en su historia, yo era el dragón que había que aniquilar. Por un momento, sentí el impulso de responder. De grabar mi propio video. De publicar los documentos. Pero me detuve. Eso era jugar en su cancha, con sus reglas. Y yo no jugaba su juego. Respiré hondo. Fui a mi hoja de cálculo. En la columna, riesgos potenciales, yo había escrito, campaña de desprestigio en redes sociales por parte de C. En la columna de al lado, plan de mitigación, había una sola frase. Era hora de ejecutar el plan. Mi respuesta no fue un video lloroso. No fue un post lleno de ira. Mi respuesta fue un solo correo electrónico, redactado con la misma frialdad y precisión con la que redactaba un informe de inversiones. El destinatario no era un influencer ni un bloguero de chismes. Era Sofía Galán, una periodista de investigación de uno de los periódicos financieros más respetados del país. La había conocido en una conferencia hacía un par de años. Respetaba su trabajo, su ética y su habilidad para desentrañar historias complejas y presentarlas con una claridad implacable. El asunto del correo era simple: información relevante, el legado, la negligencia y la verdadera historia de la familia Valdés. El cuerpo del correo era igualmente escueto. Estimada Sofía. Espero que te encuentres muy bien. Te escribo porque ha surgido una situación familiar que ha escalado al dominio público de una manera imprecisa y manipuladora. Creo que la historia completa contiene una lección importante sobre responsabilidad financiera, legado familiar y la diferencia entre el valor percibido y el valor real. He compilado un archivo con toda la documentación pertinente. No añadiré mi propia narrativa. Los hechos hablan por sí solos. Te doy total libertad para usarlos como consideres apropiado. Saludos cordiales. Lidia Valdés. Adjunto al correo había un enlace a una carpeta segura en la nube.
Dentro de esa carpeta, Sofía encontraría mi jaque mate. El primer archivo era un PDF titulado Cronología Legal. Contenía copias escaneadas del fideicomiso original, con la cláusula 4b resaltada. Incluía los registros públicos que demostraban la morosidad en el pago del impuesto predial. Y terminaba con el testimonio notarial que acreditaba la transferencia legal de la propiedad a mi nombre. Era la columna vertebral de la verdad, irrefutable. El segundo archivo era una carpeta llamada Comunicaciones. Dentro, había capturas de pantalla. Años de ellas. El correo donde me excluían de la reunión. Los mensajes de WhatsApp donde mi madre se burlaba de mi dinerito. Los posts de Instagram de Candela, incluyendo la famosa foto recortada. Era el contexto emocional, la prueba del patrón de exclusión y menosprecio. Pero el tercer archivo era el arma definitiva. Era un video. Se titulaba Declaración de Intenciones, Arturo Valdés. Mi padre, previendo quizás su propio final, había tenido la brillante idea de grabar una sesión con su abogado un año antes de morir. Lo había hecho, según le explicó a su abogado, para evitar dramas futuros. Encontré el archivo de video en un viejo disco duro suyo que yo había guardado. En el video, mi padre se veía mayor, más frágil, pero su voz era firme y sus ojos, lúcidos. Quiero dejar esto perfectamente claro, decía, mirando directamente a la cámara. He estructurado mi fideicomiso de esta manera a propósito. Amo a mis 2 hijas, pero no soy ciego. Candela vive para el aplauso, para la imagen. Lidia vive para construir, para crear valor. Me preocupa que el legado de esta familia, un legado de trabajo duro y prudencia, se dilapide en frivolidades. Por eso he insertado la cláusula de negligencia. No es un castigo. Es una salvaguarda. Es para asegurar que quien quiera que administre esta propiedad entienda el valor de la responsabilidad. Confío en que, al final, la casa quedará en las manos que sepan cuidarla, no solo usarla como un escenario. Confío en Lidia. Candela crea ruido, pero Lidia crea valor sostenible. Cerré el correo y lo envié. No tuve que esperar mucho. 2 días después, el artículo de Sofía Galán fue publicado en la sección de Negocios y Finanzas. El titular era una obra maestra de precisión periodística, el legado en juego, cuando la negligencia fiscal activa una cláusula maestra. El caso Valdés. El artículo no era sensacionalista. Era un análisis forense. Exponía los hechos, citaba los documentos, incluso incrustaba el video de mi padre. Contrastaba la narrativa de víctima de Candela con la fría y dura realidad de los registros públicos y las comunicaciones privadas. Se convirtió en la comidilla del mundo empresarial y social de México. La caída de Candela fue tan rápida como espectacular. Sus patrocinadores, marcas de lujo que cuidaban su imagen por encima de todo, no querían verse asociados con la negligencia fiscal y la manipulación familiar. Los contratos fueron cancelados. Sus seguidores, sintiéndose engañados, la abandonaron en masa. Su imperio, construido sobre una base de falsedad, se derrumbó como un castillo de naipes. El hashtag #Justicia para los Valdés fue reemplazado por uno nuevo, #Lady Impuestos. La villa, después de la tormenta mediática, se sumió en un silencio profundo y sanador. El ruido del mundo exterior, los comentarios, los titulares, se desvanecieron, reemplazados por el susurro del viento entre los pinos y el suave murmullo del lago. Por primera vez, la casa no se sentía como un campo de batalla, sino como un refugio. Mi refugio. Pasé los días siguientes en una especie de ritual de reapropiación. No cambié los muebles ni redecoré. En cambio, me dediqué a limpiar. Limpié el polvo de estanterías que no se habían tocado en años. Pulí la plata que mi abuela había traído de Taxco. Ordené el estudio de mi padre, clasificando sus libros, sus papeles, sus recuerdos. Cada objeto que tocaba era una conversación silenciosa con el pasado, una forma de reconectar con la parte de mi historia que me habían intentado arrebatar. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré algo que había olvidado por completo, el ajedrez de mármol de mi padre. Las piezas,
pesadas y frías al tacto, eran de ónix blanco y negro. Él me había enseñado a jugar en este mismo estudio, en esta misma mesa. El ajedrez no es un juego de agresión, Lidia, me había dicho una vez. Es un juego de estrategia. No tienes que eliminar todas las piezas del oponente. Solo tienes que dejar a su rey sin opciones. La victoria más elegante es la que se consigue con el mínimo de violencia y el máximo de inteligencia. Saqué el tablero, lo limpié con un paño suave y comencé a colocar las piezas. El rey, la reina, los alfiles, los caballos, las torres, los peones. Cada uno en su lugar. Un pequeño universo de orden y lógica. No jugué una partida. Simplemente me senté allí, contemplando el tablero. Y entendí lo que mi padre quería decir. Yo no había destruido a mi familia. Simplemente había movido mis piezas de tal manera que su rey, su narrativa falsa, su poder ilegítimo, se había quedado sin opciones. Jaque mate. Esa noche, Sabina vino a visitarme. Llegó sin avisar, como siempre, con una botella de vino tinto bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. He venido a brindar con la reina del castillo, anunció, entrando en el estudio. Nos sentamos en la terraza, la misma terraza donde todo había comenzado. El aire era fresco, el cielo estaba lleno de estrellas. No hablamos de la victoria legal ni de la caída de Candela. Hablamos de la universidad, de viejos amigos, de planes para el futuro. Fue una conversación normal, tranquila, la primera en mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Sabina después de un largo silencio, mirando el reflejo de la luna en el agua. Me tomé mi tiempo para responder. Miré la casa, ahora iluminada suavemente desde dentro. Miré el lago, oscuro y sereno. Ahora, aprendo a vivir en silencio, dije finalmente. Mi vida ha estado definida por el ruido de ellos. El ruido de su desaprobación, el ruido de su drama, el ruido de mi propia lucha interna por su atención. Ahora que todo ese ruido se ha ido, necesito descubrir cómo suena mi propia voz. Sabina asintió, comprendiendo. Más tarde esa noche, después de que Sabina se fuera, encontré algo más en el estudio de mi padre. Un pequeño reproductor de casetes digital y un puñado de tarjetas de memoria. Eran sus notas de voz, sus ideas de negocios, sus reflexiones. Curiosa, inserté una al azar. La voz de mi padre llenó la habitación, no la voz débil de sus últimos días, sino la voz fuerte y resonante que yo recordaba de mi infancia. Y eso es lo importante, decía en la grabación, como si estuviera a mitad de un pensamiento. El valor. La gente lo confunde todo el tiempo. Creen que el valor es el precio de algo, lo que la gente está dispuesta a pagar. Pero el verdadero valor es intrínseco. Es la calidad, la integridad, la solidez de la base. El ruido del mercado sube y baja, pero el valor real perdura. Hizo una pausa, y luego, como si pensara en voz alta, añadió algo que me heló la sangre y me calentó el corazón al mismo tiempo. Es como mis hijas. Candela es el ruido del mercado. Atractiva, volátil, popular por un momento. Lidia. Lidia es el valor intrínseco. Silenciosa, sólida, construida para durar. El mundo perseguirá a Candela. Pero yo siempre apostaré por Lidia. Apagué la grabadora. Las lágrimas, esas lágrimas que no habían venido en la ira ni en la confrontación, finalmente llegaron. Eran lágrimas de liberación. Lágrimas de reconocimiento. Él siempre lo había sabido. Siempre me había visto. Hace unos días, recibí un mensaje de texto. Era de mi madre. Decía simplemente, necesitamos hablar. No he respondido. La vieja Lidia, la que anhelaba su aprobación, habría respondido al instante. La nueva Lidia, la propietaria de su propia historia, se está tomando su tiempo. Estoy aquí, en mi casa, bajo un cielo estrellado, y por primera vez en mi vida, no me siento como una variable en la ecuación de otra persona. Me siento como el resultado final. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia.
¿Hice lo correcto al reclamar lo que era mío de esta manera? ¿O debería haber seguido siendo la hija silenciosa? Y la pregunta que más me inquieta ahora mismo, ¿debería responder a ese mensaje?